Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Timoteo Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior, secretario general del partido Cambiemos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Andreina, a tu orden. Interesantes temas que analizar, sobre todo la responsabilidad de estar al frente de la Comisión de Política Exterior. El domingo presenciamos la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, primer presidente de izquierda, que de alguna manera está sentando un precedente después de 200 años que se llegue la izquierda a la presidencia de ese país. ¿Cuáles son las expectativas en torno a la relación de Venezuela con Colombia a partir de este evento, cuando hemos visto a distintos voceros pronunciarse? El presidente Nicolás Maduro le dio su espaldarazo. Hemos visto también a voceros de la oposición hacer exhortos a que haya más presión para que la democracia de Venezuela tome otro rumbo en materia electoral, y también hay un exhorto a que no se haga presión sobre los venezolanos que ya están en Colombia y sobre todo en la clase política. ¿Qué impresión tiene acerca de esta nueva realidad de Colombia? Bueno, mira, Andreina, las expectativas todas. Yo creo que la llegada de Petro tiene un significado particular para Venezuela y para la región. No es lo mismo cuando llegó, por ejemplo, López Obrador. Yo creo que hay una diferencia notable. Venezuela ha tenido un aislamiento enorme en los últimos años, motivado por las sanciones que ha impactado de manera importante en la vida nacional. Ese aislamiento lo podíamos visualizar en que no teníamos salida por ningún lado prácticamente, salvo quizás por las trochas de Colombia y de alguna manera algo por República Dominicana y después algo por Panamá. Pero decir que Venezuela tenía libre acceso no era posible. Yo creo que la importancia de Petro en el gobierno y de haber tomado posesión este domingo es que nosotros debemos terminar con el aislamiento. La posibilidad de verdad en que se restablezcan las relaciones entre Venezuela y Colombia nos da un giro fundamental en varios renglones. En el plano económico, por ejemplo, sin duda alguna, nosotros dejamos un intercambio comercial que estaba sobre los 8.000, 10.000 millones de dólares. Se estima que el primer año de restablecer las relaciones y el intercambio comercial deberíamos estar entre 1.200 millones y 2.000 millones de dólares de intercambio. No hay que olvidar que Venezuela tiene un déficit de producción de alimentos que está sobre el 70% aproximadamente. Por lo tanto, Colombia puede cubrir sin mayores inconvenientes hasta que Venezuela pueda restablecer sus niveles importantes de producción y cubrir todo ese déficit, puede perfectamente cubrirlo. En segundo lugar, me parece importante el tema migratorio. Sí, las relaciones consulares. Ahí tiene que ver con las relaciones consulares y los servicios consulares. Es cierto que hay que tener claro que esa migración venezolana hacia Colombia tiene también un componente de la doble nacionalidad, de colombianos descendientes de colombianos, claro, que estaban acá en Venezuela y de la retornaron segunda generación. Eso es verdad, pero al final son también venezolanos porque son nacidos aquí. Ahora, nosotros hemos expresado lo siguiente, requerimos de la normalidad internacional. Tenemos normalidad interna, pero la normalidad internacional no la tenemos. Por lo tanto, uno de los elementos centrales de lograr esa normalidad internacional pasa por atender nuestra migración, no solamente la migración que está en Colombia, sino la migración que está en el hemisferio, la que está en América Latina y el Caribe, porque es una demostración de cómo el Estado venezolano se interesa por sus connacionales que están en otras latitudes. Diputado, y tener programas acordados para que esa gente pueda regresar sin mayor inconveniente. Diputado, precisamente, la Asamblea Nacional va a proponer un plan para que los venezolanos que estén en Colombia regresen al país con políticas de subsidio para viviendas y demás. Para que otras naciones se pudiera extrapolar este programa que se le va a proponer a Petro en los próximos días. Bueno, lo que he venido expresando,
en el marco del nuevo diálogo es que en ese nuevo diálogo nosotros deberíamos trabajar con nuevos interlocutores de la migración venezolana. Digamos que están en distintas latitudes, pero obviamente para nosotros nuestra región tiene quizás la prioridad, ¿no? América Latina y el Caribe, porque además es demostrar nuestra preocupación por esos venezolanos. No queremos que se entienda que nos desentendemos de la migración nuestra y que no nos importa, ¿no? Yo creo que en materia, por ejemplo, de emprendimiento, es un programa importante que ya está establecido y que puede tener cooperación internacional. Por ejemplo, en materia de subsidio de vivienda, garantizar viviendas a su retorno, es otro. Diputado, más bien no se debería plantear un esquema así a la par de la política de subsidios, que existe un sistema crediticio en Venezuela que le dé acceso a la clase media, a la clase trabajadora también para obtener su vivienda. Bueno, lo que pasa es que en Venezuela... Más allá de las políticas de subsidio que han existido tanto en el país. El problema es que tenemos un problema serio, y son las sanciones. Es decir, nosotros no podemos tener acceso a todos los recursos que tenemos en la banca internacional, por ejemplo, ni siquiera en los organismos multilaterales financieros, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, por ponerte unos ejemplos. Es decir, eso significa que Venezuela tiene bloqueado en el exterior y ya, como tú estás viendo en el caso de Londres, nos están robando nuestro oro, que son casi 2.000 millones de dólares o de euros. De tal manera que no tenemos recursos para eso, lamentablemente, y tenemos que acudir a la propia comunidad internacional para, a través de ellos, tener un programa que se pueda dirigir a resolver esos asuntos y traerse a los venezolanos. Pero de todas maneras, en la medida en que Venezuela recupere su economía, y por eso yo digo que el nuevo diálogo no es a partir del conflicto, sino a partir de la economía. En la medida que Venezuela recupere su economía y que cesen las sanciones, sin duda alguna tendrá un impacto en la migración, es decir, que la gente regresará, como tú bien lo dices, digamos, a trabajar, y fruto de su trabajo podrá tener créditos para tener vivienda, en fin, pero tenemos un problema de terceros, es decir, que lo deciden son terceros, lo decide la Unión Europea o lo decide Estados Unidos, y ese es un problema grave que tenemos. Diputado, ha sido usted muy reiterativo en la necesidad de hacer un lobby internacional de cara a mejorar la situación económica de Venezuela, sobre todo en torno a las sanciones. Sobre todo usted tuvo una posición valiente en cuanto a los otros factores de la oposición venezolana que indicaban que la hoja de ruta era las sanciones, y usted siempre estuvo en contra. ¿Qué se ha avanzado hasta la fecha y qué ha pasado con el camino del diálogo que tanto se ha dicho? Omar Barbosa, de la Plataforma Unitaria, decía que para el mes de agosto, mediados de agosto, ya la próxima semana estamos a mediados de agosto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha retomado la ruta del diálogo? ¿Qué ha hecho falta? Bueno, fíjate, esto tiene dos criterios, digamos, ¿no? El primer criterio, ¿cuál es? Yo creo que debemos cerrar bien México, ir a México y cerrarlo en condiciones favorables. O sea, ¿usted está de acuerdo con que se retome el diálogo en México, no acá en Venezuela? No, fíjate, yo digo, vamos a México a resolver, a llevar a México los acuerdos que están en marcha entre los dos gobiernos, el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano, sobre todo en materia, entiendo que es en materia energética. Eso se puede ir a México, se refrenda eso en México, se le da las gracias a los mexicanos que se han portado muy bien y a todos estos gobiernos que han ayudado, y luego se viene a Venezuela sencillamente para ampliar ese diálogo, un nuevo diálogo, lo que hace falta en Venezuela, un diálogo mucho más incluyente, mucho más amplio, un diálogo no a partir del conflicto, sino a partir de la economía. Yo creo con que interlocutores diferentes, representantes del sector privado, claro. por ejemplo. Por eso yo digo ampliar el diálogo. Puede estar el sector productivo, el sector privado, puede estar el sector de los trabajadores, el sector político, las ONG, o sea, sociedad civil, en fin. Yo creo que tiene que ser un diálogo mucho más abierto, mucho más amplio, que
trabajemos temas como el económico. Pero además, quiero decirte lo siguiente, nosotros tenemos que estar claros que no tenemos la normalidad internacional y ahí tenemos que trabajar. Uno de los temas importantes para lograr esa normalidad tiene que ser con nuestra migración. Pero luego tienes la comunidad internacional, tiene que haber, por ejemplo, con los gobiernos, tiene que haber un cambio de política exterior en nuestro nuevo relacionamiento con los gobiernos. Tiene que en cuanto a Estados Unidos, se ha especulado mucho que para finales de año se pudieran restablecer las relaciones consulares con Estados Unidos. ¿Se ha avanzado en este sentido? Bueno, tú misma lo has dicho, se ha especulado mucho, porque en Estados Unidos hay un problema que una cosa es lo que dice el Departamento de Estado y otra es la visión que tiene la Casa Blanca. Yo me quedaría más con la visión de la Casa Blanca, que sería lo más sensato de acelerar los acuerdos en materia energética y en otras materias como las relaciones consulares. Diputado, se nos está agotando el tiempo y hay un tema que es la piedra angular y es objeto de debate dentro de la oposición venezolana, la selección de un candidato de cara a las elecciones del 2024. Hay muchos candidatos ya, muchos nombres suenan. Usted ha hecho una propuesta de que no se haga primaria, sino que se haga por consenso. Lo estoy viendo que se está riendo. No, es que hay demasiados candidatos. Esto da risa, porque hay más de 40. Eso me parece una barbaridad. Veo que esos candidatos no están tomando en cuenta elementos importantes para ser candidatos, que como son los recursos, ¿no? Sí, efectivamente, yo lo que he venido planteando que, digamos, frente al método de las primarias, digamos, debe haber más bien un método mucho más abierto, mucho más negociado, mucho más acordado, que es el consenso, y que eso permita poder debatir con todos los sectores de la vida nacional sobre eso. No te olvides que el método de las primarias es un método para resolver el problema de los políticos. Yo soy político y por eso te lo digo. Esta no es una posición tampoco antipolítica, pero ese no es el método de la sociedad, ese es el método de los partidos. Yo creo que el consenso es un método mucho más amplio en la cual se puede trabajar con todos los sectores y escoger el que, basado en un baremo, podamos escoger al que tengamos que hacer. Usted ha hablado en otras ocasiones de un outsider, claro, que sería un candidato que no venga de las filas tradicionales de las organizaciones políticas, y esto pudiera obedecer a muchos estudios de opinión que dan cuenta del rechazo que hay de los ciudadanos comunes hacia la política y esa desconexión que existe hoy entre el político y el ciudadano. Claro, porque esto estamos hablando del método. Primaria es un método más restrictivo y aunque pareciera que fuera más amplio, y el consenso es un método mucho más incluyente y mucho más amplio. Obviamente, cuando yo hablo del outsider es porque nosotros tenemos que ir al encuentro de la sociedad. Es decir, yo creo que la sociedad tiene que dar un paso importante en resolver ese problema que no es únicamente de los políticos. Si lo dejamos a la política, vas a tener una decisión muy restrictiva y se puede cometer un grave error. Puede seleccionar un rostro del conflicto y el país no va a votar, no va a respaldar a los rostros del conflicto. Eso es así. Tú lo acabas de referir. Las encuestas te lo indican. Y luego el outsider tiene una ventaja que es mucho más amplia. ¿De dónde debe venir ese outsider? ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, ese outsider me pasó esta mañana por aquí caminando, o estaba en la panadería comprando, se tomó un café, a lo mejor donde tú te estabas tomando un café, si estabas en algún café, ¿no? El outsider está por ahí, no sabemos. Puede venir del sector empresarial, la gente siempre busca logros, éxito en la persona, el discurso va a ser muy importante, ese discurso es casi como superación personal, un discurso que tenga un contenido de esa naturaleza también, no solamente de la política, pero puede venir también de los medios de comunicación, puede venir, por ejemplo, de la academia, de ahí también puede venir de los actores, actrices, es decir, puede ser una mujer u hombre, es decir, yo creo que el outsider anda por allí, es lo que te quiero decir, que me parece que es importante, porque la sociedad tiene que dar un paso importante, no dejarle esto solo al mundo político. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Timoteo Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior, secretario general del partido Cambiemos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa. Al regreso tenemos mucho más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.